Buenas noches, hermanos. Puede ir abriendo su Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Estamos tomando una serie que lo hemos titulado Los tesoros de Cristo. El día de hoy vamos a estudiar el tema El Espíritu Santo, nuestro tesoro. Y el Señor Jesús es la puerta a todos los tesoros que Dios tiene para nuestras vidas. Es en la cruz del Calvario donde el Señor Jesús gana toda buena dádiva, todo buen tesoro que Dios tiene para nosotros, es ahí en esa cruz. Por lo tanto, estas bendiciones las recibimos por pura gracia. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios por medio de Cristo. Gracias a la obra del Señor Jesús, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la maldad. Ahora somos herederos de Dios. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Esta palabra heredero es alguien que ha recibido una serie de bendiciones de parte de Dios. Y estamos estudiando esta serie que precisamente es para que aprendamos, para que conozcamos todo lo que Dios nos ha dejado a través de Cristo, a través de su sacrificio, no por nuestros méritos, sino por la obra de Jesús. Y uno de esos tesoros maravillosos que el Señor nos ha dejado precisamente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas trae muchas bendiciones y es de lo que vamos a estar precisamente estudiando en esta hora. Me ha tocado preguntar a algunos hermanos acerca de si tienen o no el Espíritu Santo. No sé si has reflexionado al respecto, si tú tienes el Espíritu Santo. Y algunos hermanos me han dicho que no lo tienen. Otros me han dicho que no saben si lo tienen. Y otros cuantos me han dicho que sí lo tienen. Pero el hecho o la realidad es que si alguien es hijo de Dios, si alguien es hermano en la fe, por ende tiene el Espíritu Santo. Aunque esta persona que ya es cristiana no esté consciente que tiene el Espíritu Santo, si ya recibió a Jesús en su corazón, si ya ha creído en el Señor, entonces lo tiene. El Espíritu Santo es una promesa del Señor para todo creyente. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 7, por favor. El Espíritu Santo es una promesa del Señor para todo creyente. Juan 7, versículo 37. ¿Ya está ahí? ¿Sí? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta fiesta en la cual Jesús, el Señor, estaba participando, era la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta duraba 7 días. Y durante estos 7 días, el sacerdote iba al estanque de Siloé y llevaba una vasija de oro de aproximadamente 1,5 litros, y cada día iba al estanque de Siloé y llenaba esta vasija. Luego regresaba y entraba por la puerta del agua y sacaba esa vasija llena de agua del estanque de Siloé y lo derramaba sobre el altar en libación al Señor. Esta era una forma de recordar y de celebrar la fiesta de los tabernáculos, de recordar todo lo que el Señor había hecho en el desierto cuando los judíos salían de Egipto. Era un momento muy solemne en el cual recitaban Isaías 12:3, que dice, sacad con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Era un momento muy solemne, era un momento de mucha alegría,
y recordaban cómo el Señor les había sustentado con agua de la roca en el desierto. Y fue ahí, en ese contexto, donde Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor Jesús siempre fue comparado con Moisés durante su ministerio en esta tierra. Y Moisés les había dado de tomar de la roca, les había dado agua de la roca al pueblo de Israel, pero esa agua que Moisés les dio solamente saciaba su sed natural. Moisés les había dado también el maná, ¿recuerdan ustedes? Todos los días descendía maná y Moisés les daba de comer al pueblo, pero solamente era una comida que alimentaba la parte natural. Sin embargo, el alma, sin embargo el corazón, ese seguía igual. Entonces, cuando el Señor Jesús está en esta fiesta, en el último y gran día de esta fiesta, Él se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque Jesús, Él sí podía dar una agua que saciara la sed del alma, la sed del corazón, lo que Moisés no pudo hacer. Jesús también en una ocasión dijo: yo soy el pan de vida. Él sí podía saciar el hambre espiritual. Moisés sació, o Dios a través de Moisés sació el hambre física, pero Dios estaba mandando a su Hijo, y a través de su Hijo Él iba a saciar nuestra sed, saciar nuestra hambre. Entonces dice el versículo 38, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí podemos observar cómo el Señor está prometiendo dar el Espíritu Santo a todos los que creyesen en Él, porque solamente a través del Señor Jesús es que podemos recibir el Espíritu Santo. Y asemeja la obra del Espíritu Santo como un río dentro de nosotros. ¿No es cierto que ahora todo va a empezar a reverdecer con las lluvias? Ya ve que ya empezaron las lluvias aquí en Guadalajara, pues todo va a empezar a reverdecer. Sin embargo, donde hay ríos, donde siempre está corriendo agua, siempre está verde. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Siempre que usted va a algún lugar y observa alguna parte verde en temporada de secas, ¿qué es lo que se imagina que hay ahí? Un río o un estanque grande de agua. Y el Señor está asemejando entonces la obra del Espíritu Santo dentro del creyente como un río dentro de nosotros. Es el Señor entonces el que promete a sus discípulos que el Espíritu Santo sería como un río dentro de nosotros. Vamos ahora a Juan capítulo 16, versículo 4. Estamos viendo el punto en el que Jesús promete el Espíritu Santo a los creyentes. Juan capítulo 16, versículo 4, dice de esta manera: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza he hallado en vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Ven? Allí está la promesa del Señor Jesús, que enviaría al Espíritu Santo para que morara en nosotros. Esta promesa es una promesa que se cumple en todo creyente. Otro pasaje más, Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
Aquí vemos también cómo Jesús está diciendo, te voy a enviar el Espíritu Santo. Porque los discípulos aún no tenían el Espíritu Santo, porque Jesucristo aún no había ido a la cruz. Entonces, ¿cómo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibimos? Lo recibimos cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. En el momento en que nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Y somos personas totalmente diferentes a lo que éramos antes por la obra del Espíritu Santo. Y esto es un tesoro invaluable. Y es un tesoro que recibimos por la obra de Jesucristo. Vamos ahora a Efesios capítulo 1, versículo 13. Veamos cómo es que recibimos el Espíritu cuando entregamos a Jesús nuestras vidas. Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Jesús, tiene el Espíritu Santo en su vida. Si te preguntan en alguna ocasión, oye, ¿y tú tienes el Espíritu Santo? ¿Cuál es la respuesta? Pues sí. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús, y cuando alguien cree en Jesús es sellado con el Espíritu Santo. Y esta figura del sello se usaba en el mundo antiguo para identificar una propiedad. Se usaba también para ver de dónde procedía un objeto o una carta. Los reyes sellaban las cartas y eran enviadas, y cuando recibían la carta y veían el sello, entonces era un sello de autenticidad. También era una manera de saber de dónde procedía y a quién le pertenecía. Este sello nos habla entonces de una marca para autentificar y para garantizar que algo es genuino. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo como garantía de que somos hijos de Dios. Recibimos el Espíritu Santo entonces, así como en lo natural muchas empresas le ponen sellos o le ponen marcas a sus productos. Bueno, pues Dios nos ha marcado, nos ha sellado con su Espíritu. El Espíritu Santo en el creyente entonces es la garantía de que somos hijos de Dios. Y este es un tesoro, hermanos, que recibimos al entregar nuestras vidas a Jesús. Y es un tesoro invaluable. Yo creo que son de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener presente, que tenemos que tener en cuenta por todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Vamos a ver otro pasaje más, Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. En este punto, Jesús, el Señor ya les da el Espíritu a los discípulos. Vean lo que dice Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Ya esto es después de que Jesús resucita. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Cuando nosotros creemos en Jesús, el Señor sopla su Espíritu en nuestras vidas y recibimos el Espíritu Santo en nosotros. Esto es imposible sin la obra de Jesús, pero gracias a Jesús, y esto es uno de los tesoros de Cristo, nosotros podemos recibir el Espíritu Santo y somos sellados. Y esto el Señor lo hace con cualquier persona que se arrepiente, que cree en Él. Vean otro pasaje más, Hechos 19. Aquí es el apóstol Pablo, 19:1. Vean lo que el apóstol Pablo les dice a estas personas de Éfeso, en el versículo 2, Hechos 19:2. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pregunta el apóstol Pablo. Y ellos dijeron,
ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el mensaje, pero un mensaje incompleto. Dice el versículo 3, entonces dijo, ¿en quién pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaron en lenguas y profetizaron. Eran por todos unos 12 hombres. Vean cómo el apóstol Pablo, al visitar este lugar, Éfeso, y al encontrar estos discípulos, para el apóstol Pablo era muy importante que los discípulos estuvieran conscientes del Espíritu Santo. Y es muy importante también para nosotros que estemos conscientes de la obra del Espíritu Santo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo iba a empezar a trabajar con estas personas y estaba estableciendo esta parte muy importante: creer en Jesús y recibir el Espíritu Santo. Era muy importante que los discípulos pudieran tener este fundamento, como lo es para nosotros también. Es muy importante que nosotros tengamos este conocimiento, hermanos, de la obra del Espíritu Santo, porque esto es lo que hace la diferencia entre un creyente y alguien que no es creyente. Es una de las cosas que hace la diferencia, que es que un creyente tiene el Espíritu Santo y un no creyente no tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo en la vida de todos nosotros? Bueno, en primer lugar es porque el Espíritu Santo sacia nuestra sed, como lo leímos en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. O sea que el Espíritu Santo en nosotros viene a calmar la sed. Hay un gran vacío en el corazón de los seres humanos. Es un vacío que no se puede llenar con nada. Ni con alcohol, ni con drogas, ni con nada. Solamente puede ser llenado ese vacío con el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede saciar nuestra vida. Solamente Dios puede llenarnos de una forma completa, de una forma plena. Y esta gran bendición solamente lo tenemos nosotros que somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué a veces nos sentimos vacíos? Bueno, eso vamos a verlo un poco más adelante. Pero una persona recién convertida es una persona que recibe la plenitud de Cristo. Recibe la obra del Espíritu Santo en él y es llenado completamente. Ya no nos hace falta nada, estamos plenos, estamos completos en él. Algo sucede conforme pasa el tiempo que de repente pues la gente o los cristianos empezamos otra vez a secarnos porque no perseveramos en la comunión con Dios, no perseveramos en la comunión con el Espíritu Santo. Vean lo que dice Isaías capítulo 32, Isaías 32, 14 y 15. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. O sea, todo lo que se ve bonito, todo eso desaparecerá. Y está hablando acerca de la condición del pueblo sin Dios. Pero vean el versículo 15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil sea estimado por bosques. Vean la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Calma la sed, trae alegría, trae vida.
trae bonanza, trae gozo. Pero la vida sin el Espíritu Santo es una vida desértica, es una vida donde hay sequedad, es una vida donde no hay vida, es una vida donde pues todo es obscuridad, todo es tristeza. Pero una vida donde está el Espíritu Santo, pues es una vida fructífera, es una vida, ahora sí, llena de vida, pero la vida de Dios. Ahorita vamos a, no ahorita, pero en este tiempo vamos a presenciar cómo los montes, cómo las praderas van a reverdecer. Y se ven muy bonitas, ¿no? Las montañas otra vez verdes. ¿Por qué reverdecen? Por el agua. Pero donde no hay agua, se seca todo. A mí a veces me toca equipar pozos profundos. Hace poquito me tocó equipar un pozo que tenía como 180 metros de profundidad. Y lo que las personas tienen que invertir y tienen que gastar para escarbar, y luego escarban y no es seguro que haya agua. Lo importante que es el agua en la naturaleza. Lo importante que es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos va a reverdecer. Si usted ve a un cristiano seco, si usted ve a un cristiano desértico, pues necesita el Espíritu Santo allí obrar. Pero muchas veces es porque el cristiano no le está dejando al Señor obrar en su vida. Vemos entonces que el Espíritu Santo viene a saciarnos. Con nada más vamos a ser saciados que con la obra del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo ahí ministrándonos. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo en nosotros? Pues también nos da el poder de Dios. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 6. Los cristianos somos gente poderosa, pero no por nosotros, por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Junto con el Espíritu Santo recibimos también el poder de Dios. El poder es la fuerza, la capacidad, la habilidad de Dios en nosotros. Los discípulos no podían cumplir la encomienda que Dios tenía para ellos. Necesitaban el poder del Espíritu Santo. Y hermano, ese poder está a su disposición. Pero porque nosotros somos herederos de Dios. Pero es importante que usted tome ese poder. ¿Ha visto gente que hereda cosas y no las disfruta? ¿O ha visto gente que tiene cosas materiales y no las disfruta? Hace unos días se murió una persona allá en el pueblo y era una persona que vivía como pobre. Vivía como pobre, o sea, su comida era tortilla y sal o tortilla y frijoles. Allá él era un ejidatario, una persona de rancho. Entonces se murió. ¿Y saben cuánto estaba evaluada las cosas que tenía? Ahora que tuvieron que hacer, vender las cosas que él tenía, aproximadamente como 2 millones de pesos. Pero él su vida la vivió como si no tuviera ni un peso. ¿Qué creen que hicieron el ejido, el pueblo con eso? Se lo repartieron. Me estaba diciendo mi hermano: a mí me van a tocar como 30,000 pesos
de este Señor. ¿Pero por qué? Porque hay gente que tiene y no disfruta lo que Dios le ha dado, hablando materialmente. Y bueno, a veces dicen, bueno, pues yo estoy acostumbrado a comer esto y no ocupo más. Oye, pero pues si Dios te ha dado la posibilidad, ¿por qué no disfrutas un poco más lo que Dios te ha dado? Pero fíjense, esa es otra enseñanza. Si Dios lo permite, después lo veremos. Pero así en lo espiritual también hay muchos cristianos. No disfrutan todo lo que Dios les ha dejado. No disfrutan el poder de Dios. No oran por ningún enfermo. No oran no dan gracias ni por los alimentos. Pero no usan el poder que Dios les ha dejado a través del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Físicamente podemos ya no tener mucha fuerza, pero espiritualmente tenemos el poder de Dios. Y usted no se debe de olvidar de esta riqueza que tenemos en Dios. Ese poder está a su disposición. Usted es heredero, es heredera. Dígale que está a tu lado, eres heredero o eres heredera. Usa el poder de Dios. Así es. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Este poder que recibimos de Dios nos ayuda para tener libertad para predicar, para tener libertad para orar por alguien. Nos ayuda para echar fuera un demonio. Usted puede echar fuera demonios. Hermano, usted puede hacer muchas cosas en Dios, pero necesita usar eso que Dios le ha dejado. Porque usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Si usted ya nació de nuevo, tiene el Espíritu Santo en su vida y tiene el poder de Dios. No sea cobarde, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Si su mamá está enferma, vaya y ore por ella. No, pero no es cristiana, no importa, usted ore por ella. Si algún familiar necesita una palabra, pues predíqueles. El Espíritu Santo va a estar dándole allí palabra para predicar, porque el Espíritu Santo que Dios nos dio es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Pablo lo dice en el contexto de que Timoteo estaba teniendo vergüenza de dar testimonio del Señor. Y el apóstol Pablo pues le recuerda que tiene el Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, es importante recordar que tenemos el Espíritu Santo. Porque muchas veces vivimos como si no lo tuviéramos. Es más, ahí en su casa, manda a hacer un cuadro y que ponga ahí el texto bíblico, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Para que se acuerde, cuando se le olvide, que usted tiene el Espíritu Santo y que tiene el poder de Dios. Porque es importante que nos acordemos de estas verdades. No podemos vivir como si no fuéramos hijos o como si no fuéramos herederos. A veces queremos vivir la vida en nuestras fuerzas. Nos levantamos y no tomamos en cuenta a Dios, no tomamos en cuenta al Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y tenemos el poder de Dios, pero es importante estar consciente de ese poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, hermanos. No hemos recibido entonces un espíritu de cobardía, sino al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
No hemos recibido un espíritu de esclavitud, recibimos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a vivir en momentos difíciles. Dice el versículo 31, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Leemos todas estas cosas. Vemos todo lo que los discípulos hicieron, pero no eran ellos solos, era Dios con ellos. Naturalmente, solos no podemos hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pues nadie. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Dios nos ha dado el poder por medio de su Espíritu. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios en nosotros. Nada nos puede hacer daño. Aún la muerte es ganancia para nosotros. Pero es importante tenerlo presente. Es importante saber lo que somos en Cristo, los tesoros que Dios nos ha dejado. ¿Qué otras cosas recibimos por el Espíritu Santo? Pues recibimos el amor de Dios en nuestras vidas. Y también el Espíritu Santo va a estar trabajando en nuestro crecimiento espiritual. Miren, vamos ahora a Romanos, ahí en Romanos, pero capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Vean lo que dice allí, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando es derramado el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene con un paquete, hermanos. Derrama Dios también su amor en nosotros. Dios está trabajando con nosotros a través del Espíritu Santo, en todo proceso en el que estemos nosotros. En situaciones difíciles, en situaciones alegres, cuando pasamos por enfermedades, cuando pasamos por carencias económicas, ahí el Espíritu Santo va a estar ayudándonos, va a derramar su gracia sobre nosotros. Un pasaje que leíamos hace un momento, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está Dios, a través del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. El Espíritu Santo ahí va a estar, hermano, hermana, ahí va a estar, obrando en nosotros a nuestro favor, va a estar tratando con nosotros. Otro pasaje más, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu va a estar haciendo en nuestras vidas también? Santificándonos. Va a estar el Espíritu Santo trabajando en nuestra santificación. El Espíritu Santo nos va a redarguir cuando estemos actuando mal.
Si le levantaste la voz a tu esposa, a tu esposo, si le hablaste mal a tus hijos, el Espíritu Santo te va a estar ahí redarguyendo. Si hiciste algo mal en el trabajo, el Espíritu Santo te va a redarguir. Va a estar trabajando el Espíritu Santo en nuestra santificación. No solamente nos calma la sed, no solamente nos da poder, no solamente derrama su amor en nosotros, sino que también va a estar trabajando con nosotros para nuestro crecimiento espiritual. El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no lo podemos engañar, hermanos. Y qué bendición, es una bendición que esté dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque va a estar obrando para nuestro bien. Es un tesoro invaluable, hermanos. Es una bendición tener al Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice la Biblia, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios. Porque el Espíritu Santo es lo que nos identifica como hijos de Dios y el que nos ayuda también a seguir creciendo. Por eso Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera. ¿Cómo podemos entender este pasaje que dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya? Los discípulos quizás dijeron, pero ¿cómo nos va a convenir, Señor Jesús? Pero Él dijo, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Porque el Señor Jesús sabía que necesitábamos al Consolador dentro de nosotros mismos. Por la obra, por todo lo que esto implicaba. Otro pasaje más, Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo en nosotros? Pues aquí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos va a estar guiando en este mundo lleno de maldad. ¿No es cierto que a veces no sabemos qué escoger o qué decidir? Si te cambias de casa, si no, si compras un vehículo, si no, si te cambias de trabajo, si no. Hay un montón de decisiones que tomamos a diario. Pero el Espíritu Santo te va a estar guiando. Por eso es muy importante que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu. Porque el Espíritu nos va a estar guiando en este mundo lleno de maldad. Todos los días tenemos que orar pidiéndole a Dios su guía. En un mundo lleno de tanta maldad, de tantas tinieblas, de tanta oscuridad, en este mundo necesitamos ser guiados por el Espíritu. Salmos 143:10, Salmos 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y podemos orar de esa manera también. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Muéstrame tu camino. Que tu Espíritu Santo me guíe. Que tu Espíritu Santo me conduzca. Señor, si me estoy equivocando, que tu Espíritu Santo me ilumine el entendimiento, me hable. Aquí con los muchachos, con sus hijos, acá con los jóvenes de 18 años en adelante, muchas veces llegan y dicen, oye, pues que me gustó fulanita o me gustó fulanito. Ora, que Dios te diga si sí o si no. Que el Espíritu Santo te hable. No, pero es que yo siento que ella es, pues tú sientes, pero que Dios te confirme. Pero lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Si el Espíritu Santo te indica que ese es el camino correcto, no tengas temor. Porque Dios te va a respaldar porque esa es su perfecta voluntad. Pero si el Espíritu Santo te dice que no, no lo hagas. No lo hagas, no des un paso en falso. En Dios no hay confusión. Muchas veces nosotros nos confundimos. No sabemos decidir muchas veces, pero en Dios no hay confusión. Para el Señor es claro lo que hay que hacer. Y por eso necesitamos ir a Él, para que Él nos diga qué decisión tomar.
Ustedes pueden venir con nosotros, los pastores, por un consejo, pero es un consejo. Y podemos mostrarles algunos textos bíblicos, pero al final de cuentas el Espíritu Santo es el que tiene que confirmar. A veces me han dicho los muchachos, por ejemplo los servidores, oye, pues siento mi llamado a la alabanza, acá con el equipo de alabanza. Amén, pues si eso es lo que dice Dios, amén. O con maestros, no, está bien, donde Dios te diga. ¿Verdad que sí? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es lo mejor. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Por eso debemos de buscar la presencia de Dios. Debemos de orar pidiendo dirección todos los días. Señor, dirige mi camino hoy. Si no es tu voluntad que haga este trabajo, deténme, Señor. Si no es tu voluntad que realice esta actividad, guárdame, Señor, y háblame. Tenemos que tener esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Esto no lo tienen los incrédulos. Los incrédulos pues van a que les lean las cartas o van al zodiaco o quién sabe a qué van. Le preguntan al chat GPT o a la inteligencia artificial. Oye, ¿qué es lo que mejor me conviene? Y la inteligencia artificial te dice qué hacer. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Tenemos a la palabra de Dios que es la lámpara que alumbra en lugar oscuro. Y debe de ser una vivencia, hermanos, una vivencia diaria, constante. Necesitamos aprender a vivir de la mano del Espíritu Santo, de la mano de la palabra de Dios. No debe de ser algo anormal que alguien diga, Dios me dijo esto, pues es lo más normal, o debería de ser lo más normal para un cristiano. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 6. Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. A veces el Espíritu Santo te va a decir, no le prediques ahora, no es el momento adecuado. No hagas este viaje, detente. No, pero tengo planeado ir este fin de semana a Mazamitla, o a Tapalpa, o a la playa. Y el Espíritu Santo te va a decir, no. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer? Pues sí, porque debemos de obedecer, porque eso es lo que nos conviene. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Fíjense cómo Pablo era una persona muy activa. Y a veces el Espíritu Santo nos va a calmar. No, ahorita no hagas nada, ahorita no. Quiero ir acá, ahorita no. Quiero ir allá, no. Versículo 8. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. A través de una visión, a través de un sueño, a través de una palabra profética, a través de un texto en la Biblia. El Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas de muchas maneras. A través de un hermano, a través de una hermana. Y el Espíritu Santo que está dentro de ti te va a dar paz y te va a decir, es cierto lo que estoy escuchando. Hace un tiempo una persona me dijo, fíjate que esta semana fue una semana difícil para mí. Y cuando llegué a la iglesia, una chica, una joven me dijo que había tenido un sueño donde estaba viendo la situación que estaba pasando. Ve cómo Dios me estaba hablando a través de esta joven.
Y usted ve a la joven que tuvo ese sueño y es una chica normal. Porque pues los cristianos somos normales, o sea, todas estas cosas deberían de ser normales en la vida, en nuestra vida diaria. Porque esto es lo que tenemos que vivir todos los cristianos. Alguien puede decir, es que es el apóstol Pablo. No, pero pues esto es para todos. El Espíritu Santo es para todos los creyentes. Y es un tesoro que nosotros tenemos. Otra de las cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es ayudarnos a vencer el pecado. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede vencer el pecado. Pero vean qué dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Había una ley en nuestros miembros que impedía que nosotros pudiéramos vencer el pecado. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos da el poder, no solamente para hacer milagros, para orar por alguien, no solamente para predicar su palabra, también nos da el poder para vivir en santidad, para vivir alejados de la maldad. Vean lo que dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo trajo libertad a nuestras vidas. Fuimos libertados del poder del pecado, hermanos. Y esto solamente por obra del Espíritu Santo. Solamente por la obra del Señor Jesús en la cruz y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros es andar en el Espíritu. Es vivir rodeado de todo lo que implica el Espíritu Santo, de todo lo que es la obra del Señor. El Espíritu Santo, como lo leíamos también, nos ha dado dominio propio, control de uno mismo, hermanos. A lo mejor alguien que está aquí puede decir, no, hermano, a mí me cuesta dominar mi boca. No levante su mano. No, yo soy bien enojón todavía. Necesita entregarle eso al Señor. Necesita darle lugar al Espíritu Santo. Porque no es que Dios no pueda con nosotros, sí, pero nosotros voluntariamente tenemos que entregarnos. Necesitamos vivir la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo nos va a ayudar a vencer todo tipo de pecado. Alguien puede decir, hermano, aunque yo ya sea de la tercera edad, ¿Dios todavía me puede cambiar? Todavía, hermano. No, ya para mí, hermano, ya no hay remedio, ¿no? ¿Cómo no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fíjense, allá en la sierra un ancianito ya partió con el Señor. Ya, lo digo y reflexiono y se salvó, hermanos. Fue una persona que en su juventud mató a alguien en una fiesta. Y cuando empezó a ir a la iglesia ya estaba muy grande, pero le entregó su vida a Jesús y el Espíritu Santo vino a su vida, hermanos. Y cuando lo visitábamos, era un gozo, porque era una persona con tanta alegría, tan lleno de Dios, tan lleno del Espíritu Santo. Dejó toda su vida pasada, dejó todas las malas palabras. Y bueno, pues ya estaba grande, pero aunque sea quien sea, Dios puede cambiar a las personas. Amén. El Espíritu Santo cuando viene, hace una obra completa en nuestras vidas si nosotros nos dejamos moldear por Él. Si nosotros entregamos nuestras vidas completamente. Vean, otra de las cosas que el Espíritu Santo hace es que nos ayuda a que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22, es un pasaje muy conocido.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas características, todas estas cosas que estamos leyendo, todas estas obras del Espíritu Santo, nos hablan del carácter de Jesús. Nos hablan de cómo es Jesús. Jesús es amor, Jesús es gozo, Jesús es paz, Jesús es muy paciente, Jesús es benigno, es lleno de bondad. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de todo creyente que se deja moldear por Él. Entonces vean la obra maravillosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si alguno al leer Gálatas 5, 22 y 23 ve que le hace falta alguna de esas cosas, pues dejémonos tratar más por Dios. Entreguémonos más al Señor. Entonces el Espíritu Santo va a estar trabajando en nosotros para que tengamos el carácter de Jesús. Va a estar tratando con nuestras vidas. Dice el versículo 24, Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivamos de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, el fruto se va a ver en nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer un limón para que dé limones? Si está bien nutrido, si está bien alimentado, si está bien cuidado, la plantita nomás crece, crece, crece y da limones. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar apegados a la vid y entonces vamos a dar fruto. Amén. ¿Qué más hace el Espíritu Santo, hermanos? No, el Espíritu Santo hace muchas cosas en nosotros. También reparte dones en nuestra vida. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Miren, hermanos, en la iglesia, en todos los que hemos nacido de nuevo, no hay nadie inservible. Todos servimos para algo en Dios. Todos tenemos dones del Espíritu Santo. A lo mejor no te has dado cuenta, pero tienes dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Hay muchos dones, no vamos a leerlos todos. Hay un montón de dones, muchos dones. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios, el Señor, a través del Espíritu Santo, reparte dones. Y si tú quieres algún don del Espíritu, pues pídeselo. Pídeselo al Señor. Dios te lo puede dar. Fíjense, yo anhelaba hablar en lenguas cuando estaba en la prepa. Y yo escuchaba que hablaban en lenguas y me maravillaba y dije, oh, yo quiero hablar en lenguas. Señor, quiero el don de lenguas. Y bueno, llegó su tiempo. Una vez estábamos en una velada de oración y estaba la presencia del Señor allí. Y entonces yo estaba orando, Señor, yo quiero hablar en lenguas. Tenía una compañera que me decía, no, yo no quiero hablar en lenguas. Ah, pues está bien, si tú no quieres el don, está bien. Porque hay gente que no quiere el don. Pero yo sí lo quería. Entonces el Señor me habló y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar el don de lenguas, pero antes ve y pídele perdón a fulanito. Y no, pues el Señor me confrontó. Y sí, me levanté y era un chavo que se llamaba Ángel, o se llama, no sé si viva todavía. Y le dije, oye Ángel, fíjate que Dios me mostró y pues quiero pedirte perdón por esto y esto y esto y esto. No le voy a decir qué dice.
pero perdóname. Y ya me dijo, Ángel me dijo, no, sí, Arsenio, está bien, no te preocupes. ¿De verdad me perdonas? Sí, te perdono. Y ya, pues me regresé ahí al rinconcito donde estaba orando. Estaba en la prepa, hermano. Y el Señor vino sobre mí y me dio el don de lenguas. Usted pídaselo, hermano. O si quiere otro don, lea todos los dones que hay ahí. Ahora, el Señor reparte como Él quiere, pero eso no implica que usted no se lo pida. La otra vez estábamos en la casa de unos amigos y un joven quería estar en la alabanza, pero no sabía tocar la guitarra y él quería estar en la guitarra. Entonces le dije a mi esposa, a Moni, hay que orar por él para que Dios le dé el don. Y ahora ya está viniendo aquí a los ensayos. No lo he escuchado, no sé si ya el Señor se lo dio, pero esperemos que sí. Yo creo que sí, porque pues ahí está. Si usted no canta bonito, hermano, pídale el don al Señor. Si Dios quiere, se lo puede dar. Si no, a lo mejor le dice, no, mejor vete a predicar allí al centro, a evangelizar. Pero el Espíritu Santo nos capacita, hermanos. Humanamente no podemos estar aquí sirviéndole. Humanamente no podemos hacer muchas cosas, pero Dios derrama dones y talentos. La otra vez estaba platicando con mi hija y iba a tener una exposición ahí en su escuela y le dije, hija, a mí me da pavor exponer. Oye, pero te paras ahí a predicar por obediencia a Dios. Pero porque los pastores a veces nos avientan al ruedo, como decimos, ¿no? Oye, pues vas a predicar. Y pues desde que estaba en la prepa, oye, pues te va a tocar predicar. Y digo, ay, no, ¿sabes qué? Yo no. Pero Dios puede darte el don. O a lo mejor ya hasta lo tienes, pero lo tienes escondido, que ese es otro tema. No, todos, hermanos, al ser sellados por el Espíritu Santo, en ese mismo momento Dios te injerta en la vid, te añade al cuerpo y te da una función. Pero tu función no es ser chismoso, esa es del diablo, esa función. O ser mentiroso, no. Dios te da dones, talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, todos, dile al que está a tu lado, tú también. Dios te ha dado dones. A todos Dios nos ha dado dones y talentos. A unos Dios da más dones. A algunos Dios da dones muy vistosos. A otros son dones más, como más, que no están tan a la vista. Pero a final de cuentas todos tenemos dones. En el cuerpo de Cristo no hay una persona que no tenga un don. Todos tenemos dones del Espíritu. Otra de las cosas que el Espíritu hace en nuestras vidas es que nos da discernimiento, que también es un don. Dice la palabra del Señor, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Los cristianos, hermanos, debemos de ser personas con revelación, con discernimiento. Pero necesitamos pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Si usted es una persona que no entiende mucho las Escrituras y lee Juan 3:16 y se queda igual, o lee cualquier otro pasaje y dices, ay, pues Salmo 23, Jehová el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ay, ¿de qué estará hablando? Necesita doblar sus rodillas y decirle, Señor, abre mi entendimiento, que tu Espíritu Santo venga y alumbre. ¿Se ha dado cuenta que hay hermanos que tienen más discernimiento, más entendimiento? Acá los pastores de la iglesia
disciernen. Yo a veces, pues yo soy de los más jóvenes, ¿verdad? Acá en la iglesia de los pastores, y a veces me ha tocado platicar con ellos y yo me maravillo de cómo disciernen. Y yo dije, ay, mira, no había visto eso. No, los pastores están filudos. Digo, Señor, dame eso, yo también lo quiero. Y usted platica con algún hermano y dices, ay, ese hermano, mira qué entendimiento tremendo tiene de la palabra. Pero también usted lo puede tener. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pedírselo al Señor. Señor, dame discernimiento, dame entendimiento de tu palabra, que yo pueda comprender. Y eso ¿sabe cómo viene? Viene por el Espíritu Santo. Viene por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos apropiarnos de todas estas bendiciones del Espíritu Santo, de todos estos tesoros que recibimos a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes quieren las bendiciones del Espíritu Santo? Pues en primer lugar es que la anhelemos, hermanos. En primer lugar es conocerlas y anhelarlas. Todo eso porque somos herederos de Dios, son cosas que Dios tiene para nosotros. Pero conozcamos las cosas y anhelemos las cosas. Pero también algo que usted y yo tenemos que hacer es que tenemos que menguar para que el Señor crezca. Necesitamos vaciarnos de todo lo que este mundo intenta meternos en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos vaciarnos de todas aquellas cosas que le desagradan a Dios. Miren, hay gente que es muy apasionada para ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente que es muy apasionada para el deporte. ¿Verdad que sí? Se saben nombre de futbolistas, si es el fútbol, o nombre de los deportistas que les gusta. Hay gente que es muy apasionada para la política. Y estoy hablando de cristianos. Hay cristianos que son muy apasionados de las noticias. ¿Verdad que sí? Hay pasiones que nosotros tenemos. Pero nuestra pasión debe de ser Cristo, y para que nosotros podamos vivir en el Espíritu y recibir todas estas bendiciones, necesitamos vaciarnos. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo, y no debemos de llenar ese templo con muchas cosas que ofenden al Espíritu Santo. Necesitamos quitar todas aquellas cosas que ofenden al Señor y dejar que sea el Espíritu Santo, que sea la palabra, que sea Jesús, el Señor Jesús, quien tome la preeminencia en nuestros corazones. Dice Isaías, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Bueno, Dios se puede manifestar en nuestras vidas, pero necesitamos allanar el camino, y eso significa quitar todo lo que estorba, quitar todo aquello que a Dios no le gusta, y entonces pues las bendiciones del Señor van a estar ahí, son para nosotros. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo a los Efesios? No lo vamos a leer, usted léalo allí en su casa, todo el capítulo, Efesios 4, pero dice Efesios 4:30, o un pasaje que podemos leer, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. ¿Qué cosas contristan al Espíritu Santo? Pues todo lo que tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con la carne. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Despojémonos de todo peso y del pecado. Quitemos de nuestra vida todo aquello que ofende al Señor, porque muchas veces eso estorba que nosotros podamos vivir la vida abundante del Señor. ¿Qué otra cosa podemos hacer para poder disfrutar de todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros? Someter nuestras vidas a Dios. Sometámonos a Dios voluntariamente. Las bendiciones del Señor se van a manifestar en nuestras vidas en la medida que nosotros nos sometamos a Dios. En la medida que dejemos que sea el Señor quien gobierne. Si dejamos que el Señor gobierne nuestras vidas,
pues todas estas cosas que hemos visto y muchas más que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie, van a estar manifestándose allí para nosotros. Necesitamos, hermanos, vivir la vida abundante, pero necesitamos también someter nuestras vidas a Dios, rendirnos completamente. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que nosotros entreguemos toda nuestra vida completamente a Dios. Y entonces se va a manifestar la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren estas bendiciones? Amén. Pónganse de pie, hermanos. Me gustaría que oráramos y le dijéramos al Señor: Señor, queremos vivir esa vida que tú tienes para mí. Quiero recibir todas las bendiciones que conlleva tener el Espíritu Santo. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien a través de Él tenemos acceso a todas las bendiciones tuyas. Te damos gracias por ese sacrificio en la cruz, que sin ese sacrificio no pudiéramos gozar de tantas bendiciones, tantos tesoros que tú nos has dejado, Señor. Y queremos darte gracias también por tu Espíritu Santo, que está en nuestras vidas, que está con nosotros, que muchas veces, Señor, nosotros no hemos estado conscientes, Señor, que ahí está, que está con nosotros. Pero hoy, a través de tu palabra, Señor, hemos aprendido que está en nuestras vidas y está con nosotros. Y tantas bendiciones que podemos recibir a través de tu Espíritu. Queremos, Señor, que esos ríos fluyan dentro de nosotros. Que tu Espíritu Santo fluya como un río en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo sea como un fuego en nuestro corazón, una flama que no pueda ser apagada, Señor. Queremos ser guiados por tu Espíritu, queremos ser enseñados por tu Espíritu. Queremos vivir en el poder de tu Espíritu, Señor. Queremos caminar en el Espíritu. Señor, cuán diferente es una vida de pecado, de maldad, a una vida llena del Espíritu. Por eso, Señor, en esta noche queremos darte a ti la preeminencia. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu, Señor, tome el lugar que le corresponde a nosotros. Hermano, hermana, si tú no le has dado el primer lugar en tu vida al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, al Señor Jesús, hazlo. Porque tú eres hijo, tú eres un heredero de Dios, pero has estado viviendo como si no fueses heredero. Has estado viviendo en la pobreza espiritual, siendo que el Señor se hizo pobre para que tú fueses enriquecido espiritualmente. Ya no sigas viviendo en la mediocridad, ya no sigas viviendo en la escasez. Ahora vive la vida abundante en Cristo, vive la vida espiritual, una vida en la que ciertamente pasamos por dificultades, pasamos por situaciones difíciles, pero ahí está el Espíritu Santo contigo, fortaleciéndote, ayudándote. Quizás has estado luchando y has estado peleando solo, pero Dios está contigo como poderoso gigante. No lo olvides. El Espíritu Santo está ahí contigo, está en tu vida, está con tu familia. No tengas miedo, no tengas temor. Tú puedes abrir tu boca y proclamar las bendiciones del Señor.
No tengas temor, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vive en el poder del Espíritu. Está a tu disposición, está a tu alcance, porque tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Y si hijo, también heredero, coheredero con Cristo. Porque las bendiciones del Señor son sí y amén en Cristo Jesús. Padre Santo, queremos vivir en el poder de tu Espíritu. Así como vivió la primera iglesia. Tú le dijiste a Josué: nadie te podrá hacer frente, porque tú estabas con él, y es lo que nos dices ahora: tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te damos gracias por tantas y tantas bendiciones que recibimos a través de tu Hijo Jesús. Oh Señor, en esta hora levanta tus manos, hermano. Recibe las bendiciones del Señor y dile: Señor, gracias. Levanta tus manos en señal de gratitud por todos los dones, por todas las dádivas, por todas las riquezas que hemos recibido. Señor, levantamos nuestras manos agradeciéndote por todas tus bendiciones, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por tu Espíritu Santo que toca, que ministra nuestras vidas, nuestros corazones, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos capacita, que nos habilita, porque muchas veces nos hemos sentido inservibles, Padre, pero por tu Espíritu nosotros podemos servirte, nosotros podemos ser instrumentos útiles en tus preciosas manos. Oh Señor, te damos a ti la gloria, Señor, te alabamos, te exaltamos en esta noche por tu obra maravillosa a través de tu Espíritu Santo, Señor. Dios, toca nuestras vidas, Señor. Sé tú, Señor, en nosotros. Sé tú, Señor, sé tú, que tu Espíritu Santo, Señor, sea moviéndose en esta hora, en nuestras vidas, en nuestros corazones, tomando el lugar que te corresponde, Señor, en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, no caeré. En tu palabra esperaré. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es más dulce que la miel, mi consuelo y mi sustento, en ella confiaré. Yo tu palabra guardaré. Cuando medito en tus mandamientos, se deleita mi corazón, pues más valiosa es la ley de tu boca que la plata y el oro, mi Dios. Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad.
Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, no caeré. Y en tu palabra esperaré. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es más dulce que la miel, mi consuelo y mi sustento, en ella confiaré. Yo tu palabra guardaré. Cuando medito en tus mandamientos, se deleita mi corazón, pues más valiosa es la ley de tu boca que la plata y el oro, mi Dios. Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad. Mi escondedero, mi refugio eres tú. Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley. Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad. Mi escondedero, mi refugio eres tú. Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley. Sí, Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad. Mi escondedero, mi refugio eres tú. Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley. Gracias, Señor. Gracias por la obra en la cruz y gracias por dejarnos a tu Espíritu Santo, nuestro gran tesoro.